Muy buenos días. Energía IPQ Barcón les da la más cordial bienvenida al webinar Nueva Reforma Energética en materia de electricidad, donde compartirán en los próximos minutos los posibles escenarios resultantes de estas nuevas modificaciones en la Carta Magna. Les saludo con el gusto de siempre, Juan Carlos Chávez, director editorial de Energía Hoy. Y bueno, dicho lo anterior, damos la bienvenida a Jimena González, consultora independiente de Alcázar Energy Consulting. Jimena es licenciada en Derecho por la Universidad Anáhuac Norte, cursó una especialidad en Derecho Fiscal y Administrativo por la Universidad Panamericana y un diplomado en Derecho Energético en la Escuela Libre de Derecho. Cuenta con 16 años de experiencia en el sector energético nacional, ha desarrollado sus aptitudes y conocimientos en las industrias de hidrocarburos, electricidad y gas, respectivamente, fortaleciendo su formación en el sector público como asesora de comisionados en la CRE, así como en la Unidad de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Energía, y también en el sector privado en destacadas firmas de abogados como Santa María Esteta. Ha colaborado en diferentes empresas nacionales y transnacionales, encabezando las direcciones jurídicas en las materias de hidrocarburos y electricidad. Y actualmente, como mencionaba antes, se desempeña como consultora independiente en Alcázar Energy Consulting. Y también imparte diversos cursos y seminarios en temas energéticos a través del Instituto EH. Primera, muy buenos días. Muy buenos días a todos, muchas gracias. Un favor, Juan Carlos, ¿me pueden escuchar bien aquí? Sí, yo te escucho muy bien. Excelente. Te Pues muy escucho buenos días. perfectamente. ¿Sí? Sí, Ok. nada más antes, perdón, antes de continuar con el webinar, solicitamos a los asistentes a Zoom apagar sus cámaras y micrófonos para no interrumpir a la experta, a su ponencia, y así también para no interrumpir la conectividad de la audiencia. Les recordamos que la ronda de preguntas y respuestas se realizará al término de la ponencia, por lo que los invitamos a los asistentes a depositar sus comentarios o preguntas en el chat de esta plataforma, indicando su nombre y empresa en lo posible, ¿no? En donde trabajan. Y bueno, las preguntas que por falta de tiempo no logren ser resueltas, se les enviarán a la ponente para su posterior contestación. Y ahora sí, sin más preámbulo, cedo la palabra a Jimena González. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenos días a todos. Gracias por conectarse el día de hoy a este webinar en el que fui invitada amablemente por el Instituto EH y por supuesto por Energía Hoy también. Les agradezco mucho esta grata invitación. Juan Carlos, gracias por la introducción. Y pues muchas gracias a todos por su tiempo. Vamos a dar inicio a este webinar muy interesante para todos los aquí presentes en materia de reforma, la nueva reforma energética en materia de electricidad. Antes de abordar el tema particular en materia de electricidad, quisiera tocar algunos aspectos importantes de la nueva reforma energética, primordialmente en la cuestión constitucional. Debemos entender que en las reformas previas que hemos tenido en materia energética, particularmente una muy importante que tuvimos el 20 de diciembre de 2013, con la nueva apertura del sector energético a particulares preponderantemente, ahorita voy a mencionar otros aspectos relevantes, pues es importante detallar como un esquema en la serie de ordenamientos jurídicos desde donde se puede leer esta reforma energética. Entonces, considero que es muy importante tocar primero las bases constitucionales y después vamos a aterrizar en el tema de la legislación secundaria. Pero aquí quisiera abordar dos puntos importantes que considero que fueron un motivo primordial que dieron origen a esta nueva propuesta, o más bien esta reforma energética que ya está publicada hoy en día, pero que sí considero que hubo dos aspectos muy importantes y creo que todos los aquí presentes eh, conocemos. Digo, la verdad es que no tengo ahorita un mapeo, desafortunadamente, de específicamente qué personas están, pero sé que hay en la rama de la abogacía, sé que también hay ingenieros, sé que hay personas eh, financieros, hay economistas y bueno, también hay operadores, ¿no? Y también, pues, esto no está nada más limitado a la cuestión jurídica, creo que es de un impacto en general pues a todos los que estamos involucrados en el sector energético y creo que como usuarios o como participantes de ambas industrias, ahorita voy a tocar un poquito, voy a aterrizar un poquito más en electricidad, pero bueno, en general son tanto de hidrocarburo como de electricidad. Entonces, creo que aquí lo que quiero tratar de hacer es esta línea de esta reforma, pero que sea muy digerible para todos los presentes. No me quiero ir a mucho tecnicismo jurídico, pero sí lo quiero hacer un poquito amigable para que sea de una forma más comprensible. Entonces,
Vamos a partir de la reforma de 2013. ¿Por qué considero importante que hubieron particularmente dos motivos por los cuales se quiso iniciar esta nueva reforma energética? Todos conocemos aquí, desde el 2018 que inició una nueva administración. La verdad es que se intentó de muchas maneras eh, revertir los errores de la reforma energética, los errores de la reforma energética de 2013. Esa por una parte, y con todo lo que esto conlleva. Y ahorita voy a aterrizar un poquito en los transitorios justo de esa reforma de 2013. Y por otro lado, algo muy importante fue, además de revertir estos errores de la reforma energética de 2013, también quitar del camino de cierta manera, extinguir o erradicar, con la palabra que más convenga, obviamente jurídicamente es extinguir, pero sí quitar del camino por completo a los órganos reguladores en materia, órganos reguladores coordinados en materia energética. Como tal, los conocimos en la reforma energética de 2013, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Aquí quiero hacer una pausa también. Estos son como entes regulatorios en lo que nos compete ahorita del sector energético. Sin embargo, creo que también una autoridad que tuvo un protagonismo muy importante fue la Comisión Federal de Competencia Económica. ¿Por qué? Ahorita voy a aterrizar un poquito más en ese punto, pero ciertamente ante tanto golpeteo que hubo y mucho movimiento legislativo iniciado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la Comisión Federal de Competencia Económica, sin ser un órgano regulador en materia energética, sí fungía como un protector de los derechos de los particulares que se promovieron en la reforma constitucional de 2013. Entonces, ¿por qué quiero hablar de la reforma de 2013? Porque es importante saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces, hay aquí unos temas fundamentales en materia constitucional que sí quiero abordar y sí quiero tocar la parte de la reforma energética de 2013, particularmente porque quizá esto sea una materia ya para tocar al final de este webinar, pero sí considero que en algún punto mucha de la implementación de la reforma energética de 2013 no alcanzó los tiempos que se tenían planeados para poder lograr una reforma energética integral. Al final, y algunos que estuvimos pues en materia de regulación presentes, fuimos testigos de que algunos instrumentos regulatorios no se llegaron a desarrollar al 100% o existían ciertas lagunas regulatorias también y pues no se le dio continuidad a esos desde el 2013 al 2018, pues fue una buena brecha para implementar ciertos aspectos de ambas industrias, tanto hidrocarburos como electricidad, pero no se pudieron concretar todos los aspectos que contenía una reforma tan innovadora, tan extensa como lo fue la reforma de 2013. Entonces, si bien no pudimos terminar, y lo digo pudimos porque hablo en general como país, tanto como los órganos reguladores como también los nacionales y también los extranjeros, los que tuvieron participación de inversión extranjera, en general los involucrados en el sector energético pues no pudimos ver más allá de algunas fronteras que desde el 2018 nos fueron cerradas poco a poco. Esto se fue haciendo progresivo cuando fue una reforma que quizás no fue al 100% algo que para muchos en contra fue algo deseado, pero sí abrió mucha brecha para la inversión privada y ciertamente sí abrió muchas oportunidades en materia económica y no nada más en ese aspecto, sino que también había unas responsabilidades sociales muy grandes también para generar nuevos empleos, para abrir nuevas industrias, con esto que tuvimos también reciente del nearshoring. Y pues bueno, había más certeza jurídica para los inversionistas para venir a desarrollar sus proyectos aquí a México. Entonces, quiero tocar este tema de la reforma de 2013 porque justo uno de los motivos principales de que se publicara la nueva reforma energética que hoy en día estamos presenciando, pues es prácticamente erradicar y revertir esos errores del 2013. Incluso ahorita les voy a mencionar, por ahí hay un transitorio de la actual reforma constitucional en la que sí menciona
que pues, se van a derogar por completo los artículos transitorios de la reforma de 2013. Entonces, bueno, quiero abordar, o sea, sí quería enfatizar en esta parte, pero también ya que quiero aterrizar ya en la materia, en la cuestión constitucional. Entonces, pues bueno, como bien sabemos, en la reforma energética del 20, que se publicó el 20 de diciembre de 2013, lo más importante fue, los aspectos más relevantes de esa reforma fueron que precisamente se dio apertura tanto para las empresas, bueno, ya se llamaban empresas productivas del Estado, o sea, así se les designan, a las dos entidades paraestatales más fuertes que tiene México en materia de hidrocarburos y de electricidad, que es Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, estas dos entidades tomaron el nombre de empresas productivas del Estado, lo cual pues cambia su naturaleza jurídica a la que tenía previo en 2012 y pues esto permitía que ambas empresas productivas del Estado celebraran contratos con particulares para desarrollo de proyectos en ambas industrias. Me voy a ir particularmente en la parte de electricidad, a la cuestión de generación, comercialización, un poquito más adelante, pero bueno, sí quiero hacer este hincapié en estas cuestiones. Yo sé que ya conocen esta cuestión de la reforma energética de 2013, pero aquí hay un punto importante. Además de que se crean los órganos reguladores coordinados en materia energética, que van a ser la CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y estos organismos se crean como organismos técnicos y autónomos. Entonces, aparte que tienen su presupuesto y se va a ir generando este presupuesto a partir del pago de los derechos correspondientes de las actividades reguladas que estos mismos tuvieron como facultades, ¿no? Una vez que se crearon estos órganos. Pero coincidentemente nos vamos a topar con que justo el 20 de diciembre, pero 11 años después, ahora en 2024, o sea, hace 3 meses, pues también se publica exactamente el 20 de diciembre pues este contrapeso, que justo era lo que se quería y lo que se buscaba con el gobierno, con la administración pasada y también continuando con esta administración actual, pues que justo el 20 de diciembre fue un revés muy fuerte también para decir, ¿saben qué? Ya se crearon sus órganos autónomos, los que no permitieron que funcionaran las cosas en las administraciones pasadas como se deseaba, y entonces, pues con este decreto constitucional de simplificación orgánica, pues se consideran a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, entre otros también la Comisión Federal de Competencia, que eran las entidades clave, pues extintos, porque al final la propia reforma, el decreto del 20 de diciembre de 2024, también en los transitorios se establece que el Ejecutivo va a publicar los decretos de extinción de todos los organismos a que hace alusión este decreto, ¿no? De 20 de diciembre de 2013. Entonces, esta cuestión constitucional creo que es muy importante para dar pie a las leyes secundarias que efectivamente vienen a abrogar las publicadas en el 11 el 11 de agosto de 2014, y con ello, pues, sí tenemos algunas particularidades dentro de los transitorios, pero en, hay varias cuestiones que aquí me gustaría abordar después de que haya comentado estas cuestiones constitucionales. Entonces, a partir de estas reformas constitucionales, la primera que estamos hablando de 2000, del 20 de diciembre de 2013 como reforma energética que conocimos con la apertura del sector para particulares, posteriormente llega otra reforma muy fuerte también, que por más minúscula que nosotros pudiéramos percibirla en contenido, en realidad en el fondo es muy grande, y es esta reforma del 31 de octubre de 2024. Esta reforma del 31 de octubre de 2024, tal cual, revierte la naturaleza que tenían previamente las empresas productivas del Estado, y estas dos empresas productivas del Estado, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, retoman el papel de empresas públicas del Estado. En la materia que nos interesa, que es la cuestión de la materia de electricidad, pues se vuelve a retomar el tema del servicio público de energía eléctrica. Es decir, estamos otra vez ante un ente público. Aunque el propio decreto haga mención a que no van a existir monopolios, la verdad es que tenemos una palabra que, pues, si bien es ambigua en la ley del sector eléctrico,
la nueva ley del sector eléctrico, sí menciona lo que es lo que ya hemos escuchado, sí, yo creo que la mayoría de los aquí presentes, si no es que todos, la palabra prevalencia. Y esta parte de la prevalencia significa que, pues, al final de cuentas, el Estado, a través, o el gobierno, a través de sus dos empresas del Estado, porque, dicho sea de paso, el gobierno va a ser el propietario de esas dos empresas, entonces tiene la canalización perfecta para poder operarlas a su manera. Pero por el otro lado también establece que no va a haber monopolios. Entonces, pues aquí no hay un sentido en un mercado abierto de competencia real y equitativa. ¿Por qué? Porque pues al final, por ejemplo, en el sector eléctrico vemos que sí va a haber una participación muy conocida ya del 54% de generación anual de la empresa pública, hoy en día del Estado, y nos queda otro 46% para el sector privado, lo cual es un margen bastante pequeño para cómo estamos en las condiciones actuales. Esto tendría que tener su evolución con el tiempo y tendríamos que ver de qué manera funciona, pero lo que quiero aterrizar con este punto es, si podemos leer 3 o 4 páginas, que son muy pequeñas, de la reforma del 31 de octubre de 2024, lo que es la llamada nueva reforma energética, es que de fondo sí trae una trascendencia importante. No quisiera generar ningún pánico, al contrario, me gustaría plantear eh, propuestas o posibilidades de ver de qué manera se puede hacer un frente común para llevar adelante las actividades frente a esto que se nos está presentando. La cuestión de la prevalencia, pues es importante porque al final, pues siempre va a haber hay una disparidad y aquí, pues no quiere decir como anteriormente estábamos, que podíamos actuar en un mercado en igualdad de condiciones y que podía haber apertura y podía haber diálogo entre particulares y entre el gobierno, las empresas productivas del Estado en ese momento. Hoy en día, enfrentándonos a lo que es una empresa pública del Estado, que además es propiedad del gobierno, pues claramente las reglas no van a ser informativas, van a ser vinculantes al 100%, porque así lo están mencionando tanto las leyes como la Constitución, y al ser vinculantes, pues tenemos pues un mercado eléctrico y un mercado de hidrocarburos un poquito atado de manos. Ahora, hay muchas cuestiones que a mí me gustaría abordar en cuestión eléctrica. Quizás no las podamos abarcar todas porque son muchas ramificaciones que puede tener la materia energética en este aspecto, pero bueno, sí quiero poner sobre la mesa esta cuestión constitucional y hacia dónde va esta reforma que considero sí es riesgosa, y es riesgosa también no nada más para nosotros como mexicanos, sino también para los inversionistas, puesto que pues el panorama, si bien no fue muy cierto los últimos 6 años de la administración pasada, no creo que sea muy diferente, a lo mejor en blanco y negro sí, por el papel, pero en la práctica todos nos hemos topado con un rezago en muchas cuestiones de gestión de proyectos y con un silencio administrativo inmenso de las autoridades en materia energética y particularmente de la Secretaría de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía. Entonces, sí es una cuestión de riesgo. ¿Por qué? Porque pues al final la inversión extranjera creo que va a estar un poquito sesgada en ese aspecto pues de definir a México de querer volver a México a desarrollar grandes proyectos. Si bien es cierto que la presidenta actual, la doctora Claudia Sheinbaum, mencionó en varias de sus participaciones una participación compartida Estado particular, sí nos deja una incógnita muy grande en realmente cómo vamos a participar como particulares. Ahora, dicho lo anterior, voy a aterrizar en la cuestión de las leyes secundarias, que por cierto, ayer fueron aprobadas ya también por la Cámara Revisora, ayer 11 de marzo. Habría que ver en qué momento se va a dar toda la cuestión de su oficialización a través del Diario Oficial de la Federación, pero bueno, al final creo que es importante pues señalar que ya fueron aprobadas. De hecho, como parte de conclusión, el día de hoy en este webinar yo les quería comentar que hay veces pues que pues, tienen pequeñas modificaciones pues estas iniciativas y estos proyectos de decreto, y que no todo lo que posiblemente esté sobre la mesa tenga que estar escrito en piedra, pero la verdad es que yo solita ya me ubiqué en que pues ayer ya estuvieron aprobadas estas leyes y habrá que ver si hubo o no alguna modificación sustancial, importante. Recordemos que luego los detalles están precisamente en las letras pequeñas. Entonces, pues bueno, ya tocando este tema constitucional,
Aparte, casi al final les voy a tocar un punto también que también van a ser nuestros medios de defensa. Y esa cuestión, ¿cómo se va a plantear? No voy a abordar en este webinar ese tema, pero sí es importante considerar que también como ciudadanos tenemos derechos y como permisionarios y como participantes de los mercados, pues también tenemos derecho a principios constitucionales en los que haya una libre concurrencia, libre competencia y que también se respeten los derechos adquiridos que se han tenido a lo largo del tiempo y que también hay un principio de retroactividad de la ley en la que deberían de prevalecer los derechos adquiridos que ya hemos tenido a través de contratos, de permisos, de registros, de licencias, en fin, un catálogo de actos jurídicos que en su momento se otorgaron y que deberían continuar prevaleciendo. Entonces, esa parte, si no llego a tocarla muy a fondo, pues es porque en realidad prefiero ahondar en la ley, pero en las leyes secundarias, pero sí es importante considerar de qué manera se va a poder hacer un frente común, porque también necesitamos medios de defensa, ya que también nos reformaron el Poder Judicial, y creo que es un punto importante para todos nosotros saber de qué manera como ciudadanos, pero también cómo vamos a enfrentar esta situación con los clientes y pues, con los posibles inversionistas o con los permisionarios actuales o con todos los sujetos involucrados en ambas materias, tanto en hidrocarburos como en electricidad. Ahora voy a tocar algunos puntos de las leyes secundarias. Se aprobaron varias leyes secundarias, muchas en materia de energía, pero aquí creo que hay tres que pueden ser, a mi consideración, muy importantes para este tema. La primera es pues, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y sus modificaciones al artículo 33 para la cabeza de Estado, que es la Secretaría de Energía, y pues cómo va a ser su funcionamiento ahora, después de estas modificaciones a la Ley Orgánica. Después tenemos la ley del sector eléctrico y cuáles son fundamentalmente bueno, ya no las propuestas, pues ya está aprobada, pero cuáles fueron los cambios sustanciales que tiene esta ley versus la ley de la industria eléctrica, ¿no? Que algo ya les comenté más o menos pues, de lo que teníamos en la reforma energética previa y en lo que vamos a enfrentarnos ahorita con esta nueva ley. Y por último, creo que también es muy importante tocar cómo van a quedar las autoridades reguladoras y cómo va a quedar, bueno, la nueva ley de la Comisión Nacional de Energía y cómo va a funcionar este esquema de la Comisión Reguladora de Energía y la CNH hacia una dirección general de la Secretaría de Energía a través de comités técnicos, que más adelante ya cuando aterricen el tema de la ley de la Comisión Nacional de Energía, voy a tocar un poquito más el tema sobre cómo va a estar la nueva integración de la Comisión Nacional de Energía. Entonces, bueno, aquí hay un tema muy importante, empezando por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, como todos sabemos, y los que no saben tampoco, que no sean abogados y a lo mejor que no estén muy involucrados en ese tema de la Ley Orgánica, el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal determina cuáles van a ser las facultades de la Secretaría de Energía como cabeza de sector. Aquí hay una cuestión bien interesante también, les voy a comentar por qué. En la Ley Orgánica que hemos tenido a lo largo del tiempo, pues la Secretaría de Energía dicta la política energética pues, del sector energético en México. Sin embargo, una de las modificaciones que hicieron a esta ley y que sí sorprende es que la Secretaría de Energía va a fungir como cabeza de sector que dicta la política energética, pero a su vez también va a ser un ente regulador y sancionador. Ojo, aquí este punto es muy importante porque no están muy bien delimitadas hasta dónde va a ser la regulación de la Secretaría de Energía y de la ex Comisión Reguladora de Energía y CNH y de la nueva CNE. Aparentemente lo que podemos entender es que la Comisión Nacional de Energía va a absorber las mismas facultades que anteriormente tenía la Comisión Reguladora de Energía en ambas materias, tanto en hidrocarburos y en electricidad, con toda la cuestión del otorgamiento de permisos, también la vigilancia y la supervisión de cumplimiento de obligaciones derivados de estos permisos. Pero aquí hay un punto importante. La Comisión Reguladora de Energía está facultada también para sancionar los incumplimientos a estos permisos o pues la discriminación de los precios también, porque también tenía la facultad de establecer las tarifas e integrar todos los componentes y todos los elementos para proponer tarifas, sobre todo en materia de electricidad,
pues, de tarifas eléctricas, ¿no? De suministro básico, suministro de último recurso. Ahorita me voy a meter al suministro calificado. Pero en sí, aquí nos deja una incógnita muy grande porque hasta dónde va a llegar el papel de la Secretaría de Energía como ente regulador, porque al final también está esa cuestión en la ley orgánica en la que ya la Secretaría de Energía ya se vuelve cabeza de sector, pero a su vez también es regulador. Esto quiere decir que vamos a regresar un poco a lo que estábamos, a como estábamos en 2012, cuando la Secretaría de Energía era, pues, es una dependencia del Ejecutivo y contaba con 4 órganos desconcentrados, entre ellos era la Comisión Reguladora de Energía, Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Nacional para la Seguridad Nuclear y Salvaguardas y también la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. Entonces, vamos a regresar exactamente al mismo esquema que teníamos en 2012 en el reglamento interior de la Secretaría de Energía, con cada uno, bueno, ya no cada uno de estos órganos, pero sí regresamos a la Comisión Reguladora y a la CNH, como estos órganos con las facultades que se les otorgó a través de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia de Energía, a través del decreto del 20 de diciembre de 2013 y su posterior ley de creación en el 11 de agosto de 2014, en la cual, como ya les reitero, ya lo mencioné, pero en el cual se crean estos órganos como órganos autónomos, técnicos, aparte de todo, porque si bien los que tenemos o hemos tenido acercamiento con ambas comisiones, tanto Comisión Nacional de Hidrocarburos como la Comisión Nacional, perdón, como la Comisión Reguladora de Energía, sabemos que el personal que integra a ambas comisiones es personal que lleva muchos años en la cuestión técnica. ¿Por qué? Porque es una materia, el sector energético al final es una materia muy técnica y sobre todo también vemos esta parte eléctrica en la que difícilmente se va a, no digo que no, y tampoco quiero mencionar que dentro de esta administración actual o la pasada haya personal muy capacitado y muy técnico también en la materia, pero tenemos la creación de la Comisión Reguladora de Energía desde 1993, 94, y existió mucho personal que 100% dedicado a un área técnica ya fuera de gas natural, de gas licuado de petróleo, de hidrocarburos, de electricidad, de tarifas, de metrología y normalización para también expedir las normas oficiales mexicanas. Entonces, creo que sí hay una cuestión muy importante aquí en quién en la práctica efectivamente nos va a llevar los trámites, uno, los nuevos trámites y dos, los trámites que ya tenemos desde hace tiempo en curso. Entonces, creo que aquí sí es muy importante determinar dentro de esta ley orgánica de la Administración Pública Federal hasta dónde va a llegar la Secretaría de Energía como cabeza de sector y habrá que ver cuáles van a ser específicamente, y yo creo que eso ya se va a dictar en el reglamento interior que en su momento se publique, que se definan muy bien cuáles van a ser las facultades que va a tener la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía. A grandes rasgos ya los tenemos. Ya sabemos que la Secretaría de Energía, por ejemplo, en materia de importación y exportación de energía eléctrica, era una facultad previamente otorgada a la Comisión Reguladora de Energía, pues ahora otra vez la va a volver a asumir la Secretaría de Energía. Y, por ejemplo, alguna otra cuestión que hemos visto en algunos proyectos, igual en ambas materias, pero particularmente en los proyectos de electricidad, en la que se nos solicita como requisito para desarrollar proyectos de generación, la evaluación de impacto social. Esa evaluación de impacto social, además de que ya va a cambiar el nombre, va a ser una especie de manifestación de impacto social para ver cuál es el impacto efectivamente social que tiene el desarrollo de algún proyecto. Esta Secretaría de Energía no va a dejar de otorgarla, al final lo hizo antes y lo va a hacer ahora, pero también pareciera que hay algunas facultades de la Secretaría de Energía que se otorgaron a la Comisión Reguladora de Energía, que ahora vienen de regreso también a la Secretaría de Energía y que durante los últimos 6 años, pues más bien nunca se fueron de la Secretaría de Energía. Un ejemplo muy práctico y muy rápido, pues es simplemente los permisos de importación de petrolíferos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso no es nuestra materia, estamos en electricidad. Pero estoy hablando más o menos de las facultades que puede tener la Secretaría de Energía y cómo van a estar específicamente señaladas cada una contra la nueva ley de la Comisión Nacional de Energía. Ahora, dicho lo anterior, la Secretaría de Energía también
bueno, en esta cuestión de órgano regulador también, o bueno, de cabeza de sector, pero también va a tener la facultad de regulación, que antes estaba pues, otorgada para los órganos reguladores y esta regresa a la CENER. Tenemos también un punto importante aquí, sobre todo en el otorgamiento de permisos en diversas materias. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿O qué es lo que tenemos visión de lo que va a suceder? Porque les recuerdo, una cuestión es la que tengamos en blanco y negro en la ley y otra cosa es la que efectivamente se lleva a la práctica. Y lo vivimos hace 6 años, bueno, durante 6 años y hacia acá, lo que estaba en ley, pues estaba en ley, pero en la práctica, en realidad, la verdad es que nos dimos cuenta de mucho rezago también en ciertos trámites. Entonces, aquí es importante delimitar también qué permisos va a tener la Secretaría de Energía en materia de electricidad, en la que va a tener, la que va a emitir el otorgamiento a través de su Comisión Nacional de Energía eh, como una dirección general integrada por un comité técnico, que al final este comité técnico pues, va a estar integrado por los subsecretarios de Estado, de la cabeza de sector, también va a estar integrado por los unidades tanto de electricidad y de hidrocarburos de la extinta Comisión Reguladora de Energía. ¿Por qué? Porque tienen el expertise en la materia y pues también van a estar con otros 3 expertos, dictados por el titular del Ejecutivo, y esto es lo que va a conformar una nueva Comisión Nacional de Energía. Aquí ya no vamos a tener un órgano colegiado, ya no vamos a tener un órgano de decisión autónoma, sino que vamos a estar supeditados a la CENER. Pero sí es muy importante tener en cuenta qué es lo que va, cuáles son los permisos que efectivamente va a otorgar la Secretaría de Energía y cuáles va a otorgar la CNE versus lo que ya tenía la Comisión Reguladora de Energía previamente y cómo va a estar todo ese andamiaje jurídico y también regulatorio al momento de que se empiecen a dictar también todos los ordenamientos subsecuentes a las leyes. Esto son las disposiciones administrativas de carácter general, acuerdos, circulares y otros decretos que se puedan llegar a publicar. Entonces, bueno, es importante ver esta cuestión de la CENER y de la CNE. Y ahora sí, ya por último, creo que, bueno, todavía nos queda un poquito de tiempo, aterrizar directamente ya en la ley del sector eléctrico, que pues ya fue aprobado el día de ayer, como ya lo mencioné. Y bueno, esta ley del sector eléctrico, además de que define, entre otras cuestiones, la parte de la prevalencia, hace mucho énfasis precisamente en que, pues sí, el sector privado va a participar con un 46% en la generación y también el sector público o la Comisión Federal de Electricidad va a participar con un 54%. Entonces, también aquí hay algunas cuestiones de suma relevancia porque me voy a ir a los transitorios de la ley ahorita porque creo que ya muchos hemos escuchado los objetos primordiales de esta ley del sector eléctrico, los voy a mencionar, pero sí quiero hacer aclaración antes de que se nos termine el tiempo de lo que establecen sus transitorios en favor, digamos, en favor de la ley de la industria eléctrica y de los trámites y permisos y todas las gestiones que se han llevado a cabo con la ley anterior, con la ley de la industria eléctrica, y no nada más en la ley de la industria eléctrica, también en la ley de la industria eléctrica nos tuvimos que eh, enfocar en la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica por la cuestión del régimen legado, que también venimos arrastrando desde 2012 hasta la fecha. ¿Por qué? Porque todavía tenemos permisos de generación con autoabastecimiento, tenemos cogeneración, hay algunos proyectos de importación también de energía y también vemos pues, las PIEs, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, venimos como que arrastrando cierta regulación y aterrizada a los proyectos y a los permisos de generación sobre todo. Entonces, esta cuestión de la ley del sector eléctrico nos abre un panorama para la generación y la comercialización de electricidad. Entonces, pues esta generación va a ser una cuestión compartida con el Estado también, con la CFE, pero también va a tener una participación el sector privado. Ahora, eh, quiero hacer un apunte muy breve entre lo que teníamos en la ley de la industria eléctrica como participante del mercado y lo que establece la nueva ley del sector eléctrico hoy en día. Recordaremos que en la ley de la industria eléctrica tenemos como participantes del mercado primordialmente, tenemos a los generadores
tenemos también a los suministradores, a los tres tipos de distintos suministradores. Tenemos al suministro básico, suministro calificado y suministrador de último recurso. También teníamos al comercializador no suministrador y por último también teníamos a los usuarios, ¿no? A los usuarios calificados, usuarios básicos y también en paralelo al usuario de último recurso. Esto lo quiero apuntar muy rápido porque a lo mejor todos los abogados lo tenemos claro, pero sí quisiera nada más, por si hay algún ingeniero o alguien que tenga alguna duda al respecto, por favor háganmelo saber al final del webinar. Pero nada más quiero hacer como un esquema rápido en el que en la ley de la industria eléctrica teníamos como generadores, bueno, al generador con carácter único y tenemos al generador de abasto aislado. Estos generadores, pues como regla general, en el artículo 17 de la LIE se establecía, y digo se establecía porque la ley pronto será abrogada, una vez que entre en vigor la nueva ley del sector eléctrico, pero bueno, el artículo 17 de la ley de la industria eléctrica establece que las centrales eléctricas que generen más allá de 0.5 megawatts van a ser sujetas a permiso regulado por la Comisión Reguladora de Energía. ¿Qué sucede con la nueva ley y con las nuevas propuestas? El umbral para un generador exento ya no va a ser 0.5 megawatts, sino que se va a elevar a 0.7 megawatts. Y ojo, aquí va a haber una cuestión sobre todo en el abasto aislado. Lo que teníamos antes del abasto aislado era, pues bueno, a partir del 0.5 tenemos a un generador con carácter único que se podía o no interconectar, más bien que se conectaba al sistema eléctrico nacional y podía vender los excedentes a la CFE y comprar faltantes. Posteriormente también teníamos el otro tipo de generadores, que era el generador de abasto aislado, que en cierta forma también adoptó alguna cuestión del autoabastecimiento del régimen legado. Entonces, en este abasto aislado, lo que sucede es, pues es para satisfacer necesidades propias, antes de que también nos extinguiera la figura de la generación local, que pareciera que en esta nueva ley se contemple una especie de autoconsumo, porque le llaman ahora autoconsumo, aislado, pero que con la posibilidad de conectarte o de no conectarte a la red, al sistema eléctrico nacional. Entonces, si vemos este panorama, tenemos como generador con carácter único, teníamos el abasto aislado y teníamos también al generador exento, que era sujeto a un esquema de generación distribuida. Vamos a cambiar estos umbrales a partir de esta nueva ley del sector eléctrico y bueno, tenemos estas tres figuras como generador. ¿Qué pasa con el suministro también? El suministro básico anteriormente permitía que también pudieran tener acceso al suministro básico con esa tarifa otros particulares, no necesariamente la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué pasa con la nueva ley del sector eléctrico? Únicamente el suministro básico lo va a llevar a cabo la Comisión Federal de Electricidad. Nada más, no, ya no va a haber apertura para los particulares. Y también teníamos otros dos esquemas bien interesantes, que era el suministro calificado como parte del mercado eléctrico mayorista y también tenemos al suministro de último recurso como tal cual el último recurso o el que entra como respaldo, como una tarifa ya un poco más elevada, que al final, estos últimos años, pues pareciera que la tarifa de suministro de último recurso y la de suministro básico estaban muy equiparadas. Entonces, estas figuras cobran suma relevancia porque todos los que conocemos al sector energético, al sector eléctrico, de la reforma de 2013, tenemos muy en mente cuáles eran los participantes del mercado en ese momento. Entonces, se los vuelvo a definir nada más para que quede claro, son los generadores, el generador de abasto aislado y el generador exento que teníamos como generador, bueno, generación distribuida con menos de 0.5 megawatts. Y también teníamos a los suministradores, a los tres que les comenté, suministrador básico, suministrador de último recurso y suministro calificado. También teníamos a los usuarios, usuario básico, usuario de último recurso y usuario calificado, ¿no? Cada uno con su respectivo contrato de cobertura eléctrica. Y por último también teníamos al comercializador no suministrador, que este no era un permiso como tal, simplemente el comercializador no suministrador
era un mero registro que se tramitaba ante la comisión reguladora para cuando no tenías un permiso de suministro calificado, podía entrar el comercializador no suministrador y hacer las veces de un intermediador para poder comprar y vender la energía con otro esquema, pero podía participar en el mercado. Ojo, sin permiso. Entonces, ahora lo que plantea esta nueva ley del sector eléctrico, pues es precisamente otro panorama distinto en el sentido de la generación. Aquí la generación va a ser de una manera compartida, en cierta posibilidad, con la Comisión Federal de Electricidad, en esta participación del 54% y 46% de los privados. Aquí hay diferentes esquemas también en cuestión de pues los pagos de los desarrollos, la infraestructura, si al final se queda la CFE o no con esa infraestructura, en donde participan ambas partes, porque también lo toman como una posibilidad de que la CFE pueda en algún punto negociar a lo mejor quedarse con la infraestructura una vez que se desarrolló el proyecto. Pero también hay que tener en mente que no necesariamente siempre es una cuestión de diálogo y de negociación. Hay muchas veces que también puede ser una especie de expropiación de esas plantas. Entonces, creo que aquí hay un punto importante también a tener en consideración esta forma de generación compartida entre privados y entre particulares, privados y la Comisión Federal de Electricidad. Ese por un lado. Ahora, vámonos a la cuestión que se equipara a lo que era el abasto aislado. Le pusieron el nombre de autoconsumo aislado. Este autoconsumo aislado sigue también la suerte del primero del abasto aislado que conocemos en la LIE. ¿Por qué? Porque en este autoconsumo aislado también se permite que un generador pueda de 0.7 megawatts a 20 megawatts generar su propia electricidad ahora sí que para usos propios, pero también aquí hay algo importante. Aquí puede o no también tener la posibilidad, de la misma manera como se establece en la ley de la industria eléctrica, que este generador de abasto aislado pueda o no interconectarse al sistema eléctrico nacional. Entonces, en ese sentido, sigue la misma suerte. Sin embargo, el umbral de megawatt varía entre la ley de la industria eléctrica y la ley del sector eléctrico. Ajá. El sector eléctrico, repito, es de 0.7 megawatts a 20 megawatts en esta consideración del autoconsumo aislado y, bueno, y el abasto aislado. Ahora, aquí también hay una figura importante porque, como ya les mencioné, teníamos un esquema de generación local. ¿Qué establecía ese esquema de generación local? Pues un generador que quería, digamos, no sé, con un motogenerador de gas natural o con una fuente de energía renovable. Genera su propia electricidad para autoconsumo. Y los excedentes los quería vender a la CFE, pero también tenía un grupo económico al que iba a favorecer esa electricidad. Tajantemente, a través de unas disposiciones administrativas que se publicaron, si mal no recuerdo, en 2021-2022, en las que se quita por completo la cuestión de la generación local. ¿Por qué? Porque esto era una competencia muy fuerte para la CFE también. Este antecedente da pauta a que ahora también se pueda hacer, pero en este esquema más regulado a través de la ley del sector eléctrico. Creo que estamos corriendo un poquito, ya se nos está yendo el tiempo y hay unas cuestiones que también les quiero comentar. Sobre todo, me gustaría ahondar muchísimo más en aspectos de la ley del sector eléctrico, pero creo que hay aquí un punto muy importante que quiero comentar con ustedes. ¿Qué va a suceder con los permisos, los contratos y todos los actos jurídicos que tuvieron lugar durante la vigencia de la ley de la industria eléctrica, incluso también durante la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica? Porque como les comenté, pues todavía tenemos permisos de generación bajo el régimen de autoabastecimiento y de cogeneración. Entonces, sí sabemos perfectamente bien que esos permisos y los que se otorgaron bajo la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y los que se otorgaron bajo la ley de la industria eléctrica, en distintas circunstancias, algunos estaban por tiempo indefinido otorgados y otros estaban otorgados por 30 años, que era el plazo máximo en número que pudiera estar establecido en un permiso de la Comisión Reguladora de Energía. Entonces, aquí tenemos dos situaciones, los que vencen en 30 años después de su otorgamiento y los indefinidos. ¿Qué pasa con los indefinidos? ¿En qué limbo van a quedar una vez que tengan una terminación, ya sea por el transcurso natural del tiempo? Y ese transcurso natural del tiempo, al ser indefinidos, ¿qué tratamiento se les va a dar a esos permisos? ¿En qué momento la autoridad, ya sea la CNE o la Secretaría de Energía, con qué facultad o con qué justificación va a revocar un permiso de
un permiso que tenía una vigencia indefinida. Ahora, evidentemente conocemos que los contratos de interconexión legados sí efectivamente tienen un término, sí tienen un plazo, y que eso sí, en el momento que se venzan estos permisos, estos contratos de interconexión legado, no va a haber una prórroga más allá de esto, y eso lo establece la propia ley de la industria eléctrica. Entonces, una vez que ya se venzan estos contratos de interconexión legado, pues adiós permiso, o qué es lo que va a suceder con esos que tienen una indefinición en su temporalidad. Entonces, ya tuvimos un ejemplo muy claro en el 31 de diciembre de 2022, cuando apagaron la central de Iberdrola Energía Monterrey en dulces nombres. ¿Por qué? Porque se venció precisamente el contrato de interconexión legado. Lo mismo pasó con Enertec en agosto de 2022. Entonces, esa suerte la conocemos. Termina el contrato de interconexión legado y hasta ahí quedó en la cuestión contractual. ¿Qué pasa con el permiso? ¿Qué pasa con los socios autoabastecidos? Con los que permanecen todavía dentro de un permiso de autoabastecimiento. Ya ni siquiera me estoy metiendo a la LIE. De los permisos de autoabastecimiento que todavía van a seguir vigentes y que todavía tienen socios autoabastecidos que quizás no han logrado migrar al mercado eléctrico mayorista con un suministrador calificado y que permanecen en el esquema de suministro básico. Entonces, hay muchas ramificaciones de los asuntos y de los proyectos que están ahorita en vivo en materia energética, más allá de los que también se van a solicitar y se van a presentar en su momento ante la Secretaría de Energía, quizás a través de una ventanilla única que supla la actual Oficialía de Partes Electrónicas de la Comisión Reguladora de Energía. No lo sabemos aún porque no tenemos la cuestión operativa de cómo va a funcionar esto. Eventualmente lo tendremos, pero esta cuestión de los contratos de cobertura eléctrica, de los contratos de suministro calificado, ¿va a continuar o no el registro de usuario calificado también ante qué autoridad? ¿Quién lo va a otorgar? ¿Lo va a otorgar la CNER? ¿Lo va a otorgar la Comisión Nacional de Energía? Entonces, sí hay muchas incógnitas más allá de lo que yo les pueda, de lo que yo les pueda platicar el día de hoy. Creo que esto sí hay que seccionar muy bien todo el panorama en partes, porque tenemos la cuestión jurídica, tenemos la cuestión regulatoria, tenemos la cuestión contractual, tenemos la cuestión de compliance, tenemos la cuestión de permisos, tenemos la cuestión de los medios de defensa también. Creo que son aspectos muy relevantes que cualquiera, que me gustaría transmitírsela a todos los aquí presentes, porque no nada más es el aspecto fundamental de la ley del sector eléctrico. Esto va mucho más allá a la preocupación de las personas que efectivamente han invertido en sus desarrollos y que han tenido un rezago extraordinariamente grande. Y ya sabemos que hay millones de dólares y de euros incluso perdidos en inversiones muy grandes para desarrollos de proyectos de electricidad, incluso de generación con energía renovable. Sabemos que el despacho, pues obviamente va a estar a cargo del SENACE también, pero va a estar vigilado precisamente por la Secretaría de Energía. Entonces, sí o sí ellos van a tener el control del despacho, y si ellos van a querer en algún determinado momento decir, primero va el combustóleo, pues van a poner primero el combustóleo. Eso ya lo dictarán los lineamientos más específicos de cada uno de los programas sectoriales en materia de electricidad, como ya existen algunos. Pero eh, pues a mí me encantaría abarcar mucho más temas de los que estamos platicando, pero creo que no sé si ya se nos está yendo el tiempo para la cuestión de preguntas y respuestas. Pero bueno, no sé, Juan Carlos, no sé, Irwin, si quieren que continúe o cómo seguimos aquí. No sé si me puedan dar un poquito de luz al respecto. Estimada Jimena, pues, muchas gracias por el expertise que nos viertes en esta presentación, muy elocuente. Tenemos un espacio para preguntas y respuestas. Si hay espacio para algunas incógnitas que aquí están surgiendo, ¿no? Entre los asistentes. Y bueno, y antes de avanzar con las preguntas, hay un parroquial. No sé si aquí los asistentes ya conozcan lo que es el Instituto EH. Este es un centro de formación especializado en temas de energía. Por ello, los invitamos a consultar la página www.institutoeh.com. Seguir redes sociales que están en Facebook, Twitter, LinkedIn, donde encontrarán la oferta completa de los cursos que ahí se imparten. Y para mayor información, pueden escribirnos al correo vanessa.diaz, vanessa con doble S, @institutoeh.com, o llamar al teléfono 5551 6358. Este teléfono y este correo los estaré compartiendo en el chat de la plataforma para su posterior consulta. Y bueno, si tenemos aquí algunas preguntas, estimada Joana, igual algunas ya las has resuelto en cuanto a tu charla, lo que has comentado. Pregunta aquí Francisco González de Efectalia. Eh, Frente a la suspensión de términos que evitó la CRE el 28 de febrero de 2025, ¿qué tiempos podemos esperar?
para resolución de trámites que actualmente estaban en evaluación por parte de la CRE, trámite de autorización de unidad Carlos, acreditada para certificar centrales eléctricas limpias. un favor, ¿me podrías repetir nuevamente la pregunta un poquito más lento? Entendí algo que eran algunas cuestiones de la Comisión Reguladora de Energía de Trámites en febrero de 2025, pero no escuché muy bien. ¿Me lo podrías volver Sí, a repetir, por favor? es en cuanto a los tiempos. La pregunta es, Ajá. ¿qué tiempos podemos esperar para la resolución de trámites que actualmente estaban en evaluación por parte de la CRE? Y aquí especifica trámite de autorización de unidad acreditada para certificar centrales eléctricas limpias. Y también pregunta con quién sería, digamos, la resolución, si con la nueva Comisión Nacional de Energía o directamente con la CENER. Ok, mira, respondiendo a tu pregunta, los transitorios de la nueva ley del sector eléctrico establecen que todos los trámites que se iniciaron previos a la publicación de la ley del sector eléctrico continuarán de la misma manera como se solicitaron ante la Comisión Reguladora de Energía y se dará el seguimiento con los términos y plazos que establecían las leyes en su momento. Ahora, sí hay una cuestión importante aquí y qué bueno que lo preguntas, Francisco, ¿verdad? Así es. Gracias. Hay una cuestión muy importante aquí. Partimos desde el preregistro de la oficialidad de partes electrónica, que es el filtro general para todo el inicio de trámites ante la Comisión Reguladora de Energía. Este preregistro en la oficialidad de partes electrónica, además de que sabemos que hace una semana se publicó un acuerdo de suspensión de labores de la Comisión Reguladora de Energía, hasta en tanto se lleva a cabo toda esta transición energética por 90 días naturales, eso significa un freno en absoluto a todas las solicitudes y todos los trámites nuevos y que quedaron pendientes ante la Secretaría, perdónenme, ante la Comisión Reguladora de Energía. Ojo, los únicos trámites que se van a resolver hoy en día a través de la Comisión Reguladora de Energía que conocemos actualmente y que están vigentes, pues son todo el cumplimiento de las obligaciones de todos los permisionarios, evidentemente, parte de los reportes que se deben de presentar en materia de generación y también algunas cuestiones pues de supervisión anual de los permisos, ya que estamos apenas rebasando el mes de enero, creo que ya vamos un poquito desfasados para ese tipo de cumplimiento de obligaciones, pero bueno, los trámites que están pendientes de inicio, te comento, traemos un freno por completo de 90 días naturales en el que no van a darle trámite a ninguna gestión que se haya iniciado. Ahora, todo esto se presentó ante la Comisión Reguladora de Energía, por lo que hemos platicado con personas cercanas a ambas autoridades, tanto a la Secretaría de Energía como a la Comisión Reguladora de Energía. Esta última va a continuar de cierta forma, pues asumiendo este mismo papel hasta en tanto no se dicte el reglamento interior de la Secretaría de Energía. Entonces, una vez que se terminen estos 90 días de pausa que tenemos por parte de la Comisión Reguladora de Energía, a través del acuerdo que les mencioné de hace una semana, todos los trámites se quedan estáticos hasta que se resuelva toda esta transición. Ojo, aquí hay una cuestión muy importante. Si ustedes solicitaron alguna entidad verificadora para centrales eléctricas o digamos también para una unidad de inspección, incluso también quiero hacer una mención aquí importante, tenemos una disposición importante en materia de centrales eléctricas y centros de carga que es el Código de Red 2.0. Y si bien este se publicó en 2021, en realidad no se ha llevado a cabo toda la inspección a todas las centrales eléctricas y mucho menos a los centros de carga para efectivamente revisar que estos estén en cumplimiento de dicho código. ¿Y a qué voy con esto? Efectivamente, estas unidades verificadoras que preguntas en materia de centrales de energías limpias, sigue la misma suerte de estas unidades de inspección del código de red. Tienen tienen un abanico de requisitos que ya están previamente establecidos en la regulación y esta regulación no tiene más allá de 2024. De hecho, las del Código de Red para unidades de inspección se publicó en mayo de 2024. Entonces, todos estos requisitos se presentan primero que nada a través de un preregistro, incluso un registro usuario calificado. Entonces, nuestro primer filtro más grande se llama oficialía de partes electrónica y esa al día de hoy no está funcionando. A menos que ustedes hayan solicitado un trámite de manera digital
y estén dentro de esos 10 días hábiles para presentar la información física a la OP física de la Comisión Reguladora, ahí sí les van a sellar y van a seguir su curso 90 días después de que tengan su acuse, ¿de acuerdo? Pero si ustedes van a presentar una persona acreditada para la OPE o van a solicitar un nuevo trámite en la Oficialía de Partes Electrónica, todo está estático por el momento. Entonces, mi respuesta sería, tenemos que esperar, discúlpeme, tenemos que esperarnos estos 90 días naturales para que corran el curso de este freno de la Comisión Reguladora de Energía en este momento de transición y posteriormente, por ahí más o menos que estamos en marzo, abril, en junio, se cumplan los 90 días, se entenderá que ya está constituida una nueva Comisión Nacional de Energía y creo que ahí vamos a tener un poquito más de luz. Me encantaría darle la respuesta exacta de cuántos tiempos, específicamente cuánto tarda cada trámite, pero la realidad es que estamos atorados desde el principio, que es el primer filtro, que es la Oficialía de Partes Electrónica. Y desde ahí, aunque ya se hayan presentado sus trámites y ya hayan pasado el filtro de la Oficialía de Partes Electrónica, todo va a estar estacionado. ¿Por qué? Porque ahorita la misma unidad de electricidad, que es la que está a cargo de revisar todas estas cuestiones de la unidad de inspección o de las unidades verificadoras de las centrales eléctricas, está en momento de transición comparando y viendo cuáles van a ser las facultades tanto de la Subsecretaría de Electricidad de la Secretaría de Energía contra la unidad de electricidad de la Comisión Reguladora de Energía. Y están justo en la transición para evitar supuestamente la duplicidad de funciones. Entonces, espero haber respondido tu pregunta en este aspecto, pero sí traemos un freno muy fuerte con estos 90 días que recientemente se publicaron para la suspensión de labores de la Comisión Reguladora de Energía. Ok, perfecto, estimada Jimena, por esta respuesta. También pregunta Eduardo Mancilla, que aparte es presidente de la Asociación de Constructores de Obra Eléctrica de Occidente. Pregunta, ¿cuáles consideras que son las principales ventajas que podría traer la reforma energética en términos de inversión, competitividad y sostenibilidad? Y por otro lado, ¿qué riesgos o desventajas ves en cuanto a la seguridad energética, la participación privada y el impacto en las tarifas eléctricas para los consumidores? Esta es una pregunta muy atinada, bastante extensa, pero voy a tratar de resumirla y hacerla lo más breve posible. Desventajas que veo de esta reforma energética, eh, pues es la cuestión ciertamente de la participación de los privados. Aquí me parecería que la propia economía del país se va a pronunciar al respecto, va a tener que hacerlo porque me parece que el gobierno no puede asumir una carga tan grande sin estar de la mano con el privado. Ellos quisieron, a mi gusto o a mi parecer, pues ellos quisieron maquillar de alguna manera la cuestión de la participación compartida entre unos y otros, pero la verdad es que pues el tope ya está establecido. CFE tiene el 54% y el particular tiene ese 46%. ¿Qué se puede hacer con este 46% y qué ventajas sí puedo percibir? En materia de generación, pues el desarrollo de proyectos, como ya mencioné con anterioridad, tienes proyectos de generación importantes en autoconsumo aislado para satisfacer tus necesidades propias. En la cuestión tarifaria, ciertamente no tenemos una tarifa tan, tan benéfica como lo fue en su momento el porteo y la estampilla postal, bajo la luz de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, pero pues creo que aquí lo que se está buscando justo es que toda la nación tenga un acceso seguro a la electricidad y que además lo tenga a bajo costo. Habría que ver aquí entre la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía e incluso también con la participación de la Secretaría de Hacienda, cómo van a integrar esos elementos para determinar cuáles van a ser las tarifas más competitivas y más bajas para todos los usuarios, tanto residenciales como usuarios industriales o en su caso los mayores a 1 megawatt que tengan un tratamiento en suministro calificado con otro tipo de tarifa. Creo que no hay un cierre tajante al mercado eléctrico mayorista, lo cual es muy bueno también, porque al final pues permite cierta competitividad, a lo mejor entre los mismos particulares, porque con CFE la verdad es que traemos un porcentaje de desventaja muy claro y muy conciso, pero digamos que existe todavía el mercado, existe todavía ya un camino recorrido con el SENACE también, en el que el SENACE pues va a estar a cargo del despacho y este despacho lo que sería muy importante es que sí efectivamente se cumplieran las metas para generar
con tecnologías de energías renovables y energías limpias, por un bienestar ambiental más que nada, y obviamente no es cuestión de no apoyar esta reforma, simple y sencillamente, como todos siendo nacionales de México, pues es importante unir esfuerzos para ver de qué manera sí se puede llegar a un cuidado en la sostenibilidad y en el cuidado del medio ambiente, porque pues al final es lo que todos tenemos y todos respiramos y todos buscamos, ¿no? Que efectivamente sí se lleva a cabo una eficiencia energética, que sí hay una reducción de costos, que si hay algún tipo de intermitencia, que sí efectivamente existe, porque para eso tenemos las energías, bueno, las energías renovables, pues sí, generan esa cuestión de intermitencia, pero también aquí tenemos una ventaja. Se acaban de publicar también las disposiciones administrativas de carácter general en materia de almacenamiento de energía. Y me parece que estas disposiciones pueden tener un buen propósito al señalar cómo van a estar estos requisitos, a quiénes van a aplicar particularmente, ¿para qué? Para que en esa intermitencia de energía renovable se pueda utilizar ese almacenamiento y esa se pueda volver se pueda tener un uso eficiente y esta cuestión creo que no estaba muy bien determinada y ni plasmada en la legislación anterior. Entonces, en esto sí veo una buena ventaja. Tenemos también unas nuevas disposiciones en materia de electromovilidad. Es una cuestión aspiracional, pero sin embargo, creo que todos, incluso mundialmente, apuntan hacia allá. Entonces, en México me da gusto que no nos estemos quedando atrás en esa cuestión. Vamos, sí es importante ver, evidentemente, cómo se va a llevar a cabo esa cuestión de las electrolineras, además de que ya existen estas disposiciones. El comisionado Walter Julián, el día de ayer me parece, o el día de antier, invitó a participantes el 13 de marzo a la Comisión Reguladora para exponer cómo iba a ser la plataforma oficial del gobierno para inscribirse en estas cuestiones de electromovilidad. Y me parece que este acercamiento y este diálogo que hay gobierno particular ha sido amistoso, ha sido escuchado, si bien evidentemente sí clavó un poquito el gobierno el colmillo en la cuestión de la generación, pues sí, con un porcentaje significativo, pero también creo que hay una apertura, creo que hay buen diálogo. Me parece que no estamos en un cierre ni en un choque tan conflictivo como lo vivimos en la administración pasada. Entonces creo que sí hay cuestiones interesantes que rescatar en esta nueva reforma, también en la pasada, y que ambas tengan una armonización para el bienestar del país. Sería una opinión personal en ese aspecto entre las ventajas y desventajas. Si me pongo a estudiar detalladamente cada punto, pues probablemente se puedan encontrar muchas en materia económica, en materia regulatoria, en materia de competencia también. Y pues no, pues también va a haber a lo mejor un desfavorecimiento en las tarifas y también en el retorno de las inversiones de los particulares. Entonces, no quiero poner un panorama negro, pero sí quiero poner estos highlights sí existen, pero estamos en un muy buen momento, está iniciando todo este proceso, lo vivimos en 2013, lo estamos volviendo a replicar con otro esquema diferente, pero creo que sí vale mucho la pena que si ya tuvimos esta experiencia durante los últimos 6 años, ya sabemos más o menos por dónde puede ir el camino para poder tener un mejor acercamiento con las autoridades y efectivamente poder lograr mejores resultados. Perfecto, estimada Jimena. Tenemos dos preguntas más, ya casi para irnos. Manuel B. Hernández pregunta, ¿qué va a pasar con los autoabastos con esto de la reforma? El régimen de autoabastecimiento legado de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica va a seguir exactamente la suerte de los transitorios de la ley del sector eléctrico. ¿Por qué? Porque todos los proyectos y permisos que estén al amparo, tanto de la ley de la industria eléctrica como de la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que no hayan terminado su vigencia por la sola nada más por la transcurrencia del tiempo, o por la transición del tiempo, discúlpenme, eh, pues hay una indefinición aquí, que es lo que yo había mencionado. ¿Por qué? Porque hay unos permisos que son indefinidos, que tienen el papel tal cual y dice la vigencia indefinida, y hay algunos otros documentos otorgados por la CRE que sí dicen, pues este permiso de generación de autoabastecimiento tiene 30 años de vigencia, ¿no? Entonces, los permisos van a funcionar en función del contrato de interconexión legado que tengan.
Aquí el contrato de interconexión legado más bien es el que nos va a dar la pauta de la temporalidad de los permisos. Ahora, el permiso sí es indefinido, pero tu contrato de interconexión legado eh, ya termina o se extingue por el paso del tiempo, la propia ley de la industria eléctrica ya no te permite renovar un contrato de interconexión legado. Entonces, ¿qué haces con tu permiso? No va a haber otra opción más que migrarlos a los permisos de generación que ya van a estar establecidos en la nueva ley del servicio, perdón, la nueva ley del sector eléctrico. ¿No? Entonces, habrá que ver también cuál va a ser la migración, cómo van a ser esos esquemas de migración. Antes los teníamos relativamente bien definidos porque pues del autoabastecimiento migrabas a un permiso de generación y al mercado eléctrico mayorista y podías tener a lo mejor un permiso de generación con carácter único o podías migrar al mercado eléctrico mayorista si eras un usuario, un socio autoabastecido, migrabas como un usuario calificado y con un suministrador calificado. Entre ellos podía haber sido CFE también, entre otros suministradores calificados que existieran. Pero estos del autoabastecimiento, tanto el permiso, tanto el permisionario o el titular del permiso, que es el generador, como sus socios autoabastecidos, lo que vimos a la luz de la ley de la industria eléctrica es, pues, el generador puede migrar a un permiso de generación con carácter único y el socio autoabastecido lo que hacía era justo para encontrar una tarifa más preferente, migraba al mercado eléctrico mayorista en su calidad de usuario calificado, si tenía una generación por arriba de 1 megawatt y si no lo tenía, teníamos la figura también de agregación de cargas que era posible. Entonces, y también teníamos un suministrador calificado o un abanico de posibilidades de suministradores calificados que podían ofrecer el servicio servicios de suministro calificado. Entonces, esta sería la suerte de los de autoabastecimiento en la LIE. Ahora, en la nueva ley del sector eléctrico, pues estos permisos se menciona en los transitorios que van a continuar con el régimen y con la naturaleza que tuvieron al momento de que se otorgaron y bajo la ley o la regulación establecida en ese momento del otorgamiento de estos permisos. Entonces, esperemos, discúlpenme, que efectivamente en estos transitorios sí se respeten esas cuestiones, porque al final, pues no es cualquier cosita tener un permiso de generación, una de autoabastecimiento y otro un permiso de generación. Hoy en día tener un permiso de generación de energía eléctrica es extraordinariamente una chuza en una jugada de boliche. Y así muchos permisos. Entonces, pues la verdad es que en cuestión de autoabastecimiento, ese sería más o menos el camino. Y algo que viene del autoabastecimiento y luego se equipara un poco al abasto aislado, pues vamos a terminar eventualmente en una figura que, como mencioné, pues ya se llama autoconsumo aislado o autoconsumo. Entonces, ese sería el tratamiento de este tipo de permisos. Ok, perfecto, estimada Jimena. Y ya tenemos tiempo para una última pregunta. Y yo Claro. le añadiría esta pregunta, el tono de preocupación quizá. Pregunta M. Pérez H. ¿Se tiene fecha tentativa para las inspecciones de código de red versión 2.0 en la industria privada? ¿Existe fecha tentativa? No, fue pregunta si existe fecha tentativa para la revisión del código de red. Así es, fue pregunta. Ah, sí, efectivamente hay unas listas que no están publicadas, no se publican oficialmente ese listado. Sin embargo, existe al interior de la comisión reguladora pues una línea de priorización. Primero se van a ir sí o sí por las centrales eléctricas para vigilar el cumplimiento. ¿Por qué? Porque las centrales eléctricas directamente pueden afectar más al sistema eléctrico nacional y esa es una preocupación fuerte eh, en materia de sistemas de medición también. Entonces, como tal, una fecha calendarizada, pues puede estar lo que establece el código de red, pero en la realidad no se ha llevado a cabo en ese sentido. Ojo, es un tema muy importante para la administración actual. Quizás no lo hayan mencionado mucho al público, pero es importante mencionarlo aquí. El cumplimiento del código de red es súper importante para la cuestión de la eficiencia energética y para el cuidado, continuidad, seguridad, calidad del sistema eléctrico nacional, que es un punto toral de esta nueva reforma energética. Entonces, esa cuestión del código de red, como hay que hacer muchos ajustes y adecuaciones a los sistemas de medición y a la infraestructura propia de las centrales eléctricas y también de los centros de carga, esa cuestión sí o sí la van a empezar a sancionar. Quizás no estrictamente bajo el código de red, el código de red que conocemos actualmente, que es el 2.0, pero quizás este mismo código de red 2.0 sufra ciertas modificaciones a la luz de esta nueva reforma energética. Lo que sí es un hecho es que sí
pues hasta que no se abrogue por completo esa disposición, va a seguir vigente para el cumplimiento de esta disposición en materia de continuidad y seguridad y calidad del sistema eléctrico nacional. Para ambas partes, para centrales eléctricas y para centros de carga. Ciertamente sí van a ir primero a verificar el cumplimiento en las centrales eléctricas. Ok, perfecto. Pues con esta pregunta cerramos la ronda de pregunta y respuesta. Bueno, a todos aquellos que estén interesados en tener una consultoría específica con Jimena, pues nos pueden dejar sus datos de forma privada, ¿no? Correo y celular en el chat de esa plataforma. Así también los que estén interesados en los cursos del Instituto H de PQ Barcón, también nos pueden dejar sus datos en el chat de esta plataforma. Y pues bueno, sin más, de parte de Energía Hoy, de PQ Barcón, agradecemos a Jimena González, por supuesto, y también a todos ustedes por conectarse esta mañana. Y aquí, de hecho, se está conectando Santiago Barcón. No sé si quiera dejar algún comentario, saludar o algo. Solamente darle las gracias a Jime por su participación y creo que todos aprendimos mucho en esta eh, presentación tan profesional. Un abrazo, Jime. Muchas gracias a ti, Santiago. Al contrario, abrazo para ti también y para todos los presentes. Les agradezco mucho su tiempo, su atención y estoy a sus órdenes para lo que se les ofrezca. Ya me conocen y pues espero tener el agrado de conocer a todos y cada uno de ustedes. Cualquier duda, no duden en comunicarse con nosotros. Muchas gracias, Santiago. Gracias a tu instituto. Gracias, Juan Carlos, nuevamente. Y también gracias a Energía Hoy por haberme brindado esta oportunidad. Fue un honor para mí estar aquí con ustedes el día de hoy. A ti, gracias Jimena. Y otra vez reiteramos, cualquiera que quisiera una consultoría específica con Jimena, pues nos pueden dejar sus datos en esta plataforma, en el chat de la plataforma, teléfono celular y correo electrónico. Así también, pues los que estén interesados en los cursos del Instituto IH y de Energía Hoy. Y ahora sí, muchas gracias a todos ustedes por conectar esta mañana y les deseamos una excelente, ya casi tarde de miércoles.